La iglesia no fue diseñada para susurrarle al reino de las tinieblas. Fue diseñada para rugir con autoridad desde el cielo. El día de hoy vas a comprender que el silencio de la iglesia no es humildad, es omisión. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo recuperar la voz profética colectiva que hace temblar las estructuras espirituales y activa la transformación real. Bienvenidos a este devocional del día de hoy. Estamos en el día 37 devocional, lunes 26 de mayo del año 2025, en el día 37 de este devocional de Pentecostés vivo. Damos gloria y honra a Dios que nos ha ayudado, que nos tiene hasta este momento en este lugar, en este sitio. Después de 37 días, aquí estamos, seguimos adelante, dando gloria y honra al Señor. Muy bien, bienvenidos todos. Recuerda dejarme tu me gusta, tu comentario, compartirlo con todos tus amigos, tus hermanos de la iglesia. Envíaselos para que ellos sean edificados en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20, dice así en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el reino de los cielos no es solo hablar, es demostrar el poder de Dios. Lo leemos de nuevo, dice: el reino de los cielos no es solo hablar, es demostrar el poder de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. A Dios le damos gracias por su palabra, porque nos bendice con su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Hoy estamos a lunes, segundo día ya de este plan temático de la sexta etapa de Pentecostés vivo. Arde la iglesia en esta etapa. Ese es el título de esta etapa. Arde la iglesia. Y es que la iglesia no fue diseñada para hacer eco. La iglesia fue diseñada y fue llamada a ser voz. Una voz que anuncia, una voz que clama, una voz que rompe silencios, que incomoda estructuras y que despierta lo que está dormido. La iglesia, definámosla, porque puede que entendamos iglesia como la organización civil estructurada, esa organización estructurada, o entendamos iglesia como el local, y no es así. A eso no es lo que se refiere la escritura, no es lo que se refiere la palabra, no es lo que se refiere este devocional. Iglesia, nos referimos a iglesia como el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que han sido lavados por la sangre de Cristo a través de la fe y que han recibido el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido el bautismo. A eso nos referimos con iglesia. Esa iglesia no ha sido llamada a murmurar, a susurrar, a hablar con voz baja, a hacer eco, sino que ha sido llamada para despertar, ha sido llamada para rugir, ha sido llamada para que hable, no con prepotencia, sino con autoridad respaldada por el cielo. En un mundo saturado de discursos, como bien lo apuntaba el pastor Denis Romero ayer en su homilía del domingo, Dios levanta o quiere levantar una iglesia que no solo hable, sino que ruja. Y como lo mencionábamos antes, no con prepotencia, sino con la autoridad respaldada del cielo. La escritura que leemos hoy, 1 Corintios 4:20,
lo dice sin ningún filtro. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la versión Reina Valera. Y la versión que acabamos de leer nosotros en la palabra de Dios para todos dice: el reino de Dios no es solo hablar, es demostrar el poder de Dios. Pablo no desacredita la predicación, porque pareciese que si predicamos mal o interpretamos mal este pasaje, pareciese que está desacreditando la predicación. No, Pablo lo que está denunciando es la retórica vacía. Aquella retórica que abunda cuando hay gente que sabe hablar, pero que ha perdido el respaldo. Una iglesia que ruge no es la iglesia más elocuente. Es la que carga la presencia real del Señor, la presencia real de Cristo. Esa es la iglesia que ruge. Y donde está la presencia de Dios, siempre va a haber impacto. Donde encontramos esa presencia de Dios, vamos a encontrar el impacto del poder sobrenatural de Dios en cada vida, en la vida de cada uno. Esa es la iglesia que ruge, la iglesia que habla con autoridad porque tiene presencia de Dios. Ese es el que va a hablar más que retórica, más que un discurso vacío, va a hablar con poder, con palabra de Dios y con esa presencia sobrenatural de Dios. Y cuando hablamos de rugir, ese rugir espiritual, no estamos hablando de gritería. Cuando hablamos de rugir, estamos hablando de la manifestación del reino. Porque cuando la iglesia ruge, los demonios retroceden, las mentiras se caen y los corazones tiemblan. Es el rugido que salió el día de Pentecostés, cuando la habitación se llenó del Espíritu Santo. Es el rugido de Pedro predicando sin temor delante de aquella multitud, a tal punto que miles se agregaron a la iglesia ese día. Es el rugido de Esteban mientras perdonaba cuando lo estaban apedreando. Eso es un rugido de una iglesia que tiene presencia de Dios. El rugido de mártires a través de la historia, de misioneros que no buscaron hacer populares, sino que buscaron ser fieles al llamado. Durante siglos, la iglesia ha rugido a pesar del martirio y de las persecuciones, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de los ataques del reino de las tinieblas. La iglesia tiene que rugir. Y ese rugido nace solo si el altar está encendido. Y aquí ya no hablamos del altar personal, sino de la conjunción de estos altares personales que forman el altar en la iglesia. Ese rugido nace cuando ese altar está encendido. Una iglesia que deja de orar no puede rugir. Una iglesia dividida por opiniones y visiones no puede rugir, solo susurra, solo emite balbuceos. Una iglesia sin fuego no tiene respuesta en lo espiritual. Y es que el reino de las tinieblas no teme a nuestras actividades, a nuestros cultos, a nuestra programación. El lunes tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles tal cosa, el jueves otro asunto, el viernes otro asunto, el sábado otro programa, el domingo otro programa. El enemigo no le tiene miedo a nuestras actividades. El enemigo le tiene miedo a nuestra autoridad, a la autoridad que nosotros entendemos, comprendemos y manifestamos. Porque es que la autoridad no se compra. La autoridad no se desarrolla en un plan o un cuadro de actividades.
por ser actividades. La autoridad se cultiva en lo secreto, se purifica en la prueba y se suelta cuando el Espíritu lo permite. Fíjense bien. Y hoy el Espíritu está llamando a la iglesia a no hablar más. O a no hablar de más, sino a hablar distinto. Hoy el Espíritu está llamando a la iglesia a volver a predicar con peso, a volver a interceder con lágrimas, a hablar palabra de Dios con convicción, a declarar esa palabra de Dios con convicción. Ya no podemos seguir negociando, amados, nuestra voz por la aprobación social. La iglesia que calla por miedo se convierte en una institución inofensiva para el enemigo. Pero la iglesia que ruge con santidad se vuelve irresistible en la tierra y reconocida en el cielo. Dios quiere entonces que hablemos con peso de su poder, con peso de su presencia, con peso de su gloria. Recordemos que el rugido del león de Judá no murió con Cristo. Vive en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que abrir la boca para acusar, no para acusar, sino para liberar. Somos nosotros los que tenemos que abrir la boca para restaurar y no para destruir al cuerpo de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que abrir la boca para edificar, para transformar, para hablar bendición de Dios a aquellos que están apagados todavía. Tenemos que abrir la boca no para entretener, no para cumplir por cumplir, sino para transformar. No para condenar, sino para señalar el reino, dónde está el reino, para que la gente se mueva hacia el reino de Dios. Una iglesia encendida entonces no se justifica en su entorno, no se justifica en sus circunstancias. Se levanta, clama, proclama y ruge hasta que algo se rompa. Hasta que algo se transforme. Amados hermanos, que este es el día donde recuperamos la voz profética. Que el fuego nos purifique las palabras. Que la oración nos prepare el alimento. Y que lo que declaremos no sea solo lo que pensemos, sino lo que el cielo quiere gritar a través de nosotros. Hoy es día de dejar el silencio entonces. Y hoy es día de rugir como iglesia viva. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a presentarnos a Dios en un clamor poderoso y sobrenatural en esta hora. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, Dios, no como espectador, sino como parte viva de tu iglesia. Señor, no queremos ser más un miembro o un miembro más. Queremos ser una voz encendida, Dios, que retumbe desde nuestro espíritu. Mi Dios, por eso te pedimos perdón. Por cada vez que callamos cuando debíamos de hablar. Por cada vez que sabíamos qué decir, pero preferimos callar por miedo, por conformismo, por comodidad o por falta de fuego, Señor. Hoy te entrego mi boca, te entrego mis palabras, te entrego mi aliento, Señor. Te pido que purifiques mis palabras con brasas de tu altar como hiciste con el profeta Isaías, Señor.
No quiero hablar lo que conviene, Señor. Quiero hablar lo que transforma. No quiero repetir frases, Señor. Quiero declarar tu reino con autoridad. Señor, encende nuestros corazones otra vez. Te lo pedimos. Que lo que diga no sea producto de la ira, ni de mi carne, ni de mi pasado, Señor, ni de mi pecado, Dios de gloria, sino de tu espíritu que ruge dentro de mí como un león, Señor. Te pido que abras mis oídos para oír tu voz y mi boca para repetirlas con denuedo, Señor, como Pedro lo hizo el día de Pentecostés. Te pido que formes esa valentía de Pedro, Dios, ahí en Pentecostés, Señor, fórmala en mí. Mi Dios, te pido que me des la convicción de Esteban frente al odio. Qué difícil que es esto, Señor, pero te pedimos que nos des esa convicción. Te pedimos, Señor, que nos des el denuedo de Pablo en medio del naufragio. Y también, Señor, te pido que nos des el silencio sagrado de Jesús, cuando callar también es parte de la obediencia. Hoy, Señor, clamo por tu iglesia. Despertarnos de todo silencio cómodo, Señor, porque nos hemos sentido cómodos en el silencio. Despertarnos de ese silencio, Dios. Liberarnos del entretenimiento, Señor, disfrazado de espiritualidad, Dios de gloria. Rescata nuestra voz profética, esa voz colectiva, esa voz compasiva pero firme. Hacernos rugir, Señor, desde el altar, no desde la emoción, desde el altar encendido en tu fuego, Señor. Hacernos gritar verdad pero con gracia, Señor Dios de gloria. Hacernos levantar nuestra voz como trompeta, no para dividir, sino para despertar a los dormidos y liberar a los cautivos, Dios. Usa mi vida, Señor, mi boca, mi testimonio, mi tiempo para hablar como vos hablas, Señor. Y que cuando ruja, Señor, no sea desde mi enojo. Que sea tu espíritu gritando salvación. Que sea tu espíritu gritando justicia. Que sea tu espíritu gritando amor y gritando esperanza. En el nombre de Jesús. El león de Judá que ruge desde el cielo y desde dentro de mí, Señor. Oramos, Dios. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hoy la acción del día, siempre externa, evangelística y concreta, es que escribas públicamente o que lo publiques, que escribas algo y lo publiques como estado en tus redes sociales. Una declaración de vida, grabate, puedes grabarte, usa tu celular y publicalo. Un mensaje corto, una nota de voz, con una declaración de vida, de fe y de verdad. No te justifiques, no lo adornes. Decí lo que el Espíritu te ha estado pidiendo que digas. Usa tu voz hoy, porque tu rugido puede despertar a los que están a punto de rendirse. Te ama y te saluda tu hermano y amigo Marcel Arauz, desde la ciudad de Ciudad de Estelí, recordándote que te suscribas, que me dejes tu comentario, que me dejes tu suscripción, tu comentario y compartas. Nos vemos el día de mañana, martes 27 de mayo, en un nuevo tiempo devocional. En el día 38 ya de este devocional, el día de mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ha sido una bendición estar con cada uno
de ustedes con cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor nos ayude en esta semana que hoy comenzamos. Aleluya. Nos vemos el día de mañana.